Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Carrillo, de la carrera de Mecatrónica de Automatización. En este caso veremos el sensor nivel de agua de parte de la materia de instrumentación industrial. Variables de proceso. ¿Qué son las variables de proceso? Son aquellas que pueden cambiar las condiciones de un proceso aspecto físico-químico o ambos, según la composición de la sustancia. En este caso, la variable a medir o censar es el nivel de agua de un recipiente en el cual aplicará en diversos procesos como el enfriado de un producto, el llenado de una planta de agua purificada, el llenado de un tinaco de agua. En este caso se podría aplicar en distintas cosas que conlleven lo que es el almacenamiento de agua. Como podemos observar, tenemos tres mediciones en donde nos indica el 100% sería equivalente a estar lleno, el 50% equivalente a la mitad y el 0% es un equivalente a un vacío. Con este podríamos tener tres indicadores que nos indiquen cuál es el nivel para poder nosotros abrir el agua o en este caso poder configurar otro circuito en el cual podamos hacer el llenado del agua de una manera automatizada. Esto nos sirve para que nuestro nivel de agua tal vez nunca baje o no padezcamos de agua, ya que como podemos ver en algunos procesos esto puede afectar a nivel de producción. El sensor de agua, también conocido como sensor de nivel, es un instrumento que sirve y su configuración activa una alarma de nivel de agua en la instalación para conseguir el llenado de un método de almacenamiento. Su funcionamiento se basa en dos elementos clave. Por un lado tenemos un receptor de señal que detecta el momento en que el nivel del agua ha llegado al punto fijado y por otro lado contamos con un interruptor de nivel de agua que activa el aviso cuando recibe la señal de dicho receptor. En este caso, ¿qué quiere decir? Que cuando tenemos una llegada de 5 volts en la base de nuestro transistor, este se accionará y permitirá el paso de corriente entre el colector y el emisor. ¿Esto qué quiere decir? Que el que recibirá la señal sería nuestro pin número 2 de nuestro transistor. Como lo veremos en este datasheet, podemos observar que nuestro pin número 1 es el colector, el pin número 2 es la base y el pin número 3 es el emisor. También podemos observar los valores con los que trabaja estos transistores, como dependiendo nuestras necesidades o los voltajes con los cuales nosotros trabajaremos, podemos definir cuál será el integrado o el transistor que nosotros podemos utilizar. En este caso tenemos en la parte izquierda lo que es la simbología, los parámetros y del lado derecho tenemos los valores y las unidades, como también tenemos cuáles son las temperaturas a las cuales trabaja los miliamperes y los miliwatts. En este caso podemos observar que tenemos un transistor de tipo bipolar NPN, en lo cual el material de este transistor lo que nos permite es tener una amplificación de señales, ya sea de voltaje o de corriente. En este caso no lo aplicaremos porque no es la intención o no es el motivo del integrado. En este caso lo que nosotros lo estamos utilizando es como un actuador o como un contacto, en este caso, que cuando él reciba una señal pueda realizar otra. En este caso, por eso se utilizan dos transistores. Como veremos a continuación, los materiales a utilizar son 2BC548, dos resistencias, un LED, jumpers, una fuente de voltaje y la protoboard. Como podemos observar, tenemos un diagrama en el cual nosotros cambiamos un push button en la parte del emisor y el receptor de la señal del llenado del tanque. En este caso, la parte que viene del positivo es la parte que emite la señal o la parte que va a enviar información para que el receptor diga, ok, hemos llegado al punto de que el agua ha llegado al 100%. En este caso, ¿cómo lo haría? Como nosotros en la parte de la resistencia 2 estamos trabajando con voltaje, al momento de que toque con el agua, esto creará, pues evidentemente cerrará un circuito, ya que recordemos que el agua tiene las propiedades de ser conductor de energía o de corriente de electricidad. En este caso es un buen conductor, por lo cual cuando las dos puntas que están a nivel se toquen o el agua haga
que el circuito se cierre, esto podrá accionar el LED. Como podemos observar, en la parte del emisor de nuestro primer PC, que lo tenemos con la nomenclatura de Q1, le está llegando 5 volts. En la parte de la Q2 o nuestro segundo transistor le está llegando un negativo o una tierra, lo que esto hace que permite el paso de una tierra cuando se acciona el primer transistor. Como podemos observar, esto funciona para poder accionar el LED red, en este caso el LED rojo. En este caso el LED rojo está conectado directamente a voltaje con una resistencia para evitar que se queme, y lo único que el transistor número 2 le va a proporcionar sería la tierra y cerrar el circuito para que éste pueda encender. A continuación mostraremos las imágenes de el circuito ya armado en la protoboard. Como podemos observar, tenemos dos transistores, la punta azul o jumper azul que está en el primer transistor es el que va a recibir la señal del jumper amarillo que está a 5 volts. Como podemos observar, la primera resistencia de 220 ohmios está conectada al primer pin de nuestro transistor, que sería el colector, el cual recibiría la señal de 5 volts para que ésta la pueda pasar cuando se accione. La base permitirá que el emisor envíe una señal al segundo transistor, que en este caso sería a la base, y la base accionaría el transistor permitiendo pasar una tierra física para poder cerrar el circuito de LED, ya que recordemos que el LED lo tenemos conectado positivo mediante un jumper y una resistencia. Esta resistencia igual es de 220 ohmios para evitar que nuestro LED se queme. Bueno, pues yo creo que hasta el momento sería todo. A continuación pasaremos a explicar el circuito con un video para que quede un poquito más claro su funcionamiento. En este apartado podremos observar el funcionamiento del transistor PS547, el cual está implementado en un sensor que mide el nivel del agua. En este caso solamente mediremos un nivel, ya que si queremos realizar uno, dos o más sensados tendríamos que replicar la cantidad de veces este circuito, en el cual el circuito está constituido por dos transistores BC547, un LED y dos resistencias de 220 ohmios, en donde podremos observar que el transistor cuenta con tres pines, como se muestra en la parte teórica, en donde esos pines es el emisor, la base y el colector. La base lo que realiza es el sensado, o que recibe una señal, un voltaje en este caso, para poder activar el transistor y permitir el flujo de corriente que va pasando por él, o la señal en este caso que se requiera. En este caso nosotros utilizaremos una fuente de 5 volts para hacer funcionar el LED, y cuando el transistor detecte una fuente de corriente o de voltaje, este se accionará, por lo que permitirá el paso por su pin número 3, que en este caso sería el pin número 1, que es el emisor. Como podemos ver que el emisor llega al pin número 2 de nuestro segundo transistor, el cual está encargado de encender nuestro LED. Nuestro primer transistor está encargado de recibir la señal del sensado del nivel del agua. Como podemos observar, en este caso sería nuestro cable azul, que es el pin número 2. En el pin número 1 podemos observar una resistencia de 220 ohms que está conectado a una fuente de 5 volts, la cual misma tiene una salida, la cual está en el agua, que recordemos que el agua es un conductor de energía o electricidad. En este caso, cuando el pin de el transistor, que sea el número 2, la base, recibirá la señal de los 5 volts. En este caso se accionará. En este caso lo estoy realizando con esta manera, con unas tijeras, ya que si lo toco con la mano tenemos cierta electricidad o estática que hace que el LED se encienda un poco, lo cual no es mucho. Realmente cuando nosotros conectamos enciende, si lo desconectamos se apaga. En este caso, si yo lo quitara con mi dedo, se podría percibir. En este caso no se percibe por la luz, pero llega a prender un poco,
cuando tocamos el cable. Por si les llega a pasar, no es porque haya un problema en el circuito, simplemente es que nosotros tenemos una cierta carga en nuestro cuerpo. En este caso, si nosotros cambiáramos este cable a una resistencia con mayor valor, cuando nosotros enciendamos el LED, pues lo único que va a hacer que va a encender menos, o cuando llegue la señal, como podemos ver, tiene una menor intensidad de LED. Y así es como está constituido un sensor de nivel de agua. En este caso, como les recuerdo, solamente es para un nivel. Si nosotros queremos tener 1, 2, 3, 4 niveles, nosotros tendríamos que realizar este circuito 4 veces. En dado caso que sean 3, lo realizaríamos 3 veces. También podemos observar. Bueno, pues hasta aquí queda el video. Muchas gracias por su atención. Eh, Les recuerdo que si les gustó el contenido y les parece agradable seguir obteniendo mayor información como esta, no recuerden suscribirse y dejar su like, ya que eso apoya demasiado el canal y pues obviamente nos motiva a seguir realizando más contenido. Sin nada más que decir, hasta pronto.